Hola, me llamo Lola Arias y hoy, como cualquier otro día, no nos quedaremos atrás. He hablado con una mujer que conoce la discapacidad desde dentro. Escucharla es aprender otra manera de estar en el mundo, más atenta, más comprometida y más humana. Lleva años formando a futuros profesores, preparándolos para ese primer encuentro con aulas llenas de alumnos que rompen moldes y desafían etiquetas. En esta conversación hablamos de cómo se transforma la mirada cuando lo personal y lo profesional se encuentran, de la fuerza de las redes de apoyo y de todo lo que aún nos queda por hacer para que la docencia y la discapacidad dejen de ocupar un lugar secundario. Aquí os dejo la entrevista. Won't you ask me to dance? Get over here and take my hand. Esta semana ha querido venir a mi podcast Milagrosa Bascón, doctora en Económicas y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Es profesora e investigadora en la Universidad de Córdoba, madre de 3 hijos y conocedora de primera mano de lo que significa y supone que un alumno o alumna tenga necesidades específicas de apoyo educativo. Es autora de artículos científicos y conferenciante internacional en congresos y foros de educación, inclusión, sociología e innovación docente. Y acaba de publicar un libro sobre inclusión. Hola Mila, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a No te quedarás atrás. Buenas, Lola, ¿qué tal? Encantada. Has publicado recientemente un libro titulado Manifiesto por la Inclusión, Neurodiversidad y Discapacidad, un desafío social. El libro es un fiel reflejo de tu labor académica y de tu vivencia personal como madre de un niño con síndrome de Down. Una de tus reclamaciones es que la inclusión no sea algo que se acepte, ni de lo que se tenga que pedir permiso, sino que es un derecho. En este contexto criticas que siga habiendo barreras en el sistema que perpetúan la exclusión de los alumnos con neurodiversidad. ¿Cuáles son esas barreras que persisten en el ámbito educativo y cómo crees que podemos derribarlas? Bueno, pues efectivamente en el libro trato temas, ¿no? Muy relacionados y muy entroncados con el sistema educativo. Uno de los que yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos es el concepto de igualdad, ¿no? De igualdad en la educación, que al final hace que todos tratemos a todos los alumnos de la misma manera sin tener en cuenta sus necesidades específicas, ¿no? De apoyo educativo. Cierto es que, bueno, que se han producido cambios en el sistema, pero no son suficientes. Al final, el alumnado es heterogéneo y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Y ese es el mayor problema que yo pienso que existe en el sistema, ¿no? Bajándolo a tierra, bajándolo a tu experiencia personal, ¿cómo está siendo el camino de tu hijo Pelayo en el sistema educativo? ¿Qué barreras estás encontrando tanto dentro como fuera del aula? Y también qué apoyos te han sorprendido para bien. Pues mira, una de las cosas que siempre digo y que yo creo que compartimos muchas familias también, es que muchas veces, dependiendo del tutor que le toque a tu hijo, pues, o de los profesores que le toquen, pues va mejor o peor, ¿no? Yo en el caso de Pelayo, la verdad es que, bueno, pues digamos que por ahora estoy teniendo bastante suerte, ¿no? Porque es un centro ordinario, pero es un centro ordinario donde el profesorado está muy comprometido con el tema de la inclusión y la enseñanza personificada, ¿no? O sea, personalizada, perdón. No obstante, hay muchas barreras, hay muchísimas barreras porque la ratio es muy amplia, ¿vale? No puede ser que en un aula haya un profesor con 25 o mínimo 25 alumnos, eso imposibilita muchísimo el aprendizaje personalizado. Pero después una de las cosas que sí me ha sorprendido, que está más en el entorno que lo que es el sistema educativo en sí, es las familias, ¿no? Muchas veces nos encontramos con barreras
que no son los niños en sí, sino las propias familias. Pues yo en mi caso tengo que decir que uno de los apoyos que más ha tenido Pelayo ha sido el encontrarse con compañeros que han sido muy conscientes de sus necesidades y también el apoyo de esas familias y, oye, la comprensión también que hemos encontrado en esas familias, tanto en los cursos con los que empezó como en los cursos con los que has tenido que repetir, ¿no? Que nos hemos encontrado con familias nuevas también. ¿Cómo podemos implicar, tú que eres docente, cómo podemos implicar más a los centros educativos y a las administraciones para la inclusión que sea real y no un simple nombre, un simple eslogan? Pues mira, hay varias cosas. Yo una de las que veo, eh, lo veo en la universidad, ¿no? Yo imparto clases a futuro profesorado de infantil y veo que no sé, los profesores no están todos los formados que deberían estar para los tiempos que corren, ¿no? Están muy formados, eso sí lo tengo que decir. Pero quizás habría que darle una vuelta a los planes de estudios en la universidad, porque ellos se encuentran en un aula donde tienen a mínimo, como digo, 25 niños y niñas, cada uno con sus características familiares, cada uno con sus mochilas. Y si ellos no están formados en esa variedad, en esa heterogeneidad social con la que nos encontramos hoy, es muy complicado que después ellos, con toda su buena intención, puedan aplicar en el aula bueno, pues ese conocimiento, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que cambiar es que realmente los cambios de estudio atiendan a la realidad y, por supuesto, después, una de las cosas además que insisto muchísimo en el libro, ¿no? Las familias podemos empujar hasta donde podemos llegar y los docentes también, pero necesitamos el apoyo de la administración pública. Si nosotros no tenemos, no nos tomamos en serio un pacto de Estado real por la educación, esto no sirve para nada, porque la inclusión no es una palabra, bien tú lo sabes, ¿no? No es una palabra, es un proceso. Y aquí las familias podemos estar muy concienciadas, los docentes podemos estar muy concienciados, pero si la administración pública, el papel del Estado, las administraciones y las comunidades autónomas no se toman en serio esta necesidad, nosotros llegamos hasta donde llegamos. A mí, Milagros, a veces me da la sensación de que en la administración no hay familiares de personas con discapacidad. No sé, digo, no tienen, no viven una realidad como el resto de la sociedad, como si Yo vivieran siempre, ciegos y sordos. yo siempre digo que no hay nada mejor que estar en la puerta de los colegios. Y yo siempre digo, y además, Lola, es que comparto todo, es que yo siempre digo, pero es que estas personas no recogen a su hijo en las puertas de los colegios y escuchan lo que hablamos las familias en las puertas de los colegios, no van a las reuniones de las AMPAs, de los consejos escolares y escuchan realmente las necesidades. Es lo que yo digo, yo qué sé, no tienen primos docentes que le digan, mm, oye, en mi clase pasa esto. Yo creo que sí lo tienen. Lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces, oye, y esto no es hablar mal de las personas que están a cargo, ¿no? Porque todos tienen su formación, no vamos a decir aquí que las personas no estén formadas, pero yo creo que es verdad que hay que mirar un poco más dentro de las aulas. Ayer precisamente veía un vídeo, no sé, no recuerdo ahora de quién, que decía que le digamos un edificio público donde no haya aire acondicionado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que no sea es que hay aire acondicionado en todos los edificios municipales, menos en los colegios. No lo puedo comprender. Donde más ciudadanos hay, más pequeños, además, que habría que darle mucho más. No lo entiendo yo tampoco. Esa distancia entre ciudadanos y servicio público existe y es real y no sé por qué, la verdad. Me da mucha pena. Y sobre todo con respecto a lo que es la infancia. Lo vimos en la pandemia, lo vimos en muchas crisis, que el tema de la infancia está relegado porque, bueno, esto es un sentir mío, los niños no se quejan, ¿no? Son, si acaso, los adultos. Los niños no, ellos se adaptarán a lo que los adultos le digan, no es un lobby, ¿no? Y yo creo que se aprovecha un poco de eso. Bueno, los niños pues ya se adaptarán, pero ¿tú te adaptarías? Y estamos hoy a 42 grados y es la 1 de la tarde, ¿eh? O sea que, pero vamos, que podemos estar así perfectamente en la hora del recreo de los niños, si tienen educación física a última hora, eso es así. De todas formas, también hay que poner un poco bueno, a ver, cómo tratamos este tema, ¿no? Porque es verdad, bueno, siempre se dice, no toda la vida ha hecho calor, yo he estudiado en el colegio que han estudiado mis hijos y toda la vida hemos tenido mucha calor y mucho frío, porque en ECI hace mucho frío. Pero bueno, es verdad que hay que reflexionar sobre el papel político y el sistema educativo hay que darle una vuelta más allá de los aires acondicionados. Hay que darle una vuelta porque es verdad que existe una distancia
que me preocupa y nos debería ocupar. Y ¿sabes qué pasa? Que creo efectivamente no es un lobby, pero es que creo además que no estamos bien representados, porque los padres después tampoco en las AMPA hacemos nada, ni en los consejos escolares, no, estamos como poco organizados, pero también muchas veces dices tú, bueno, ¿y qué más tenemos que hacer, no? Es muy complicado. En cuanto a la perspectiva del docente, tú dices que están formados y bueno, que sí que es cierto que habría que darle una vuelta a los planes de estudio universitarios, pero bueno, a aquel recién licenciado que entra ya sea de prácticas o de un contrato en un colegio y se encuentra con niños con necesidades especiales y no se encuentra cómodo porque no ha tenido una formación específica y se encuentra pues que no tiene herramientas. ¿Qué le dirías a ese profesor, profesora joven que teme no saber hacerlo bien de primeras? Luego ya entiendo que tiene que haber una formación, una colaboración entre docentes, pero en ese momento, porque hay veces que el miedo paraliza, ¿no? Y bloquea, y lo que hace es que también bloquea a esos niños. Como no sé hacerlo, mm, Meto la pata, ¿no? Muchas meto veces. la pata y Bueno. mejor no hago nada, ¿no? Un poco así. ¿Qué le Bueno, dirías? pues yo lo que le diría siempre es como todo, ¿no? Que le pregunte a la familia. O sea, la familia es quien mejor conoce el trato con su hijo y quien mejor le puede ayudar. Es verdad que las cosas dentro del aula son diferentes, ¿no? Que los niños no se comportan igual en casa que en la familia, pero lo primero que hay que hacer es hablar con la familia. Yo creo que independientemente de la formación que uno tenga, la colaboración familia-escuela es fundamental y no, más allá de las necesidades educativas, la colaboración familia-escuela. Cuando tú le preguntas a los padres qué pasa en casa, eres capaz de entender muchos comportamientos en el aula. Los niños, sobre todo a edades muy tempranas, bueno, a edades muy tempranas y da igual, la adolescencia también, ¿no? Manifiestan comportamientos no mediante las palabras, sino mediante los hechos. Y yo creo que una persona que tiene estudios de profesorado, da igual de infantil, de primaria, de educación secundaria, yo creo que tiene que preguntar lo primero y después, por supuesto, formarse. Pasa que es muy injusto, ¿no? Tener que uno tiene que formarse para la realidad cuando se supone que acabas de tener un título que te habilita para un trabajo. Por eso digo que los planes de estudio son fundamentales que se revisen. Pero si yo tuviera que dar un consejo, bueno, consejo, no un consejo, sino bueno, pues una orientación de alguna forma, es mucho diálogo con la familia, muchísimo. En tus intervenciones públicas destacas y has hablado de las familias, esa importancia de las redes de apoyo. De hecho, participaste recientemente en un evento internacional organizado por Down Syndrome International en la sede de Naciones Unidas, donde abordaste esta cuestión. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Qué papel juegan para ti esas redes de apoyo a la que le das tanta importancia en tu libro y en tus intervenciones? Pues mira, Lola, para mí son fundamentales porque cuando en casa entran, como digo, ¿no? Cuando en casa entran las necesidades específicas de apoyo educativo, pues necesitamos todos los apoyos posibles. Para nosotros fue fundamental tener un centro de referencia donde acudimos casi al salir del hospital y donde nos dieron las orientaciones como, bueno, primero psicológicas, ¿no? Te cogen y te explican la situación en la que te encuentras y empiezas a ver que hay vida más allá del puro drama, ¿no? Que te presentan de primera hora la sociedad, ¿no? Y después, por supuesto, la relación con otras familias, el ver y el apoyarte en lo que han vivido otras familias, por distintas que sean, ¿no? Por las casuísticas de cada una, al final el saber que no estás solo, que no solo te pasa a ti esto, es muy bonito porque crea unos lazos muy sentimentales muy entrañables, ¿no? Pero también te da muchísima fuerza para actuar en común y poder levantar un teléfono y contar con el apoyo de otras personas que han pasado lo mismo que tú y ver también reflejado otros niños, el crecimiento de otros niños, la madurez que tienen esas familias que te pueden apoyar, es muy importante. Los centros comunitarios para mí son fundamentales. No solo por eso, ¿no? Porque te ponen en contacto con otras familias, sino porque también te ponen en contexto con el entorno que tú tienes y te ponen en funcionamiento, te dan ese apoyo que tú necesitas al principio, porque tú sabes, entras en un mundo al que bueno, pues no conoces, ¿no? Yo al menos no, a ver, conocía algo, pero no, el mundo del síndrome de Down para mí es verdad que me tocó lo conocía, pero de primera mano no tenía
experiencia, ¿no? Y para mí fue fundamental encontrar esa red de apoyo en los centros, vamos, absolutamente. Además de tu labor académica, compartes aspectos de tu vida personal en redes sociales, de tu vida personal con Pelayo, promoviendo una visión pues positiva y normalizada de lo que es el síndrome de Down. ¿Por qué decidiste hacerlo público y qué has aprendido de ese, digamos, activismo cotidiano? Bueno, pues, decidí hacerlo público porque, tenía, bueno, era privado, ¿no?, mi perfil, y tenía varias amigas que me decían que lo hiciera público porque podía ayudar a otras personas, ¿no? Concretamente una amiga que, tenía mucha relación con Down Granada y me decía que le enseñaba los vídeos a los padres y que, bueno, pues que, digamos, de alguna forma como que era una influencia bastante positiva, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos abrirlo para, sobre todo para ayudar a otras familias y a partir de ahí ya nos dimos cuenta, de que no solo ayudábamos a familias, sino que abríamos la mente de muchas personas. Sacábamos a la gente de la zona de confort mental, esta en la que caemos cuando convivimos con unas etiquetas y con unos prejuicios que llevan en nosotros desde prácticamente desde que nacemos, ¿no? Las etiquetas sociales, los estigmas. Y la verdad es que ha supuesto también un punto de aprendizaje para nosotros, ¿no? Porque también en redes sociales te encuentras, bueno, hablaba precisamente el otro día en una conferencia sobre el papel de las redes sociales en el tema de la neurodiversidad y la discapacidad. Y te encuentras también, oye, un mundo, vamos a llamarle curioso, ¿no? Donde la gente hace negocio de todo, todo. La gente hace negocio de todo, hace negocio de las tragedias, de las desgracias, de la discapacidad. Entonces hay que saber también dónde acude uno, ¿no? A la hora de pedir, de buscar apoyo, esa red de apoyo que veíamos en los centros, también están en las redes sociales, se forman unas comunidades preciosas. Y bueno, de hecho, nosotros nos conocemos, Lola, nosotros nos conocemos por redes sociales, es maravilloso, pero yo creo que tenemos que tener también una serie de tips para no caer en esa mercantilización y en quién nos apoyamos, ¿no? A la hora de, porque al final encontramos mucho, yo lo veo mucho en educación también, ¿no? Encontramos muchos personajes, ¿no? O muchas personas que te voy a dar 3 tips para que tus alumnos triunfen en el aula. Te voy a dar 3 tips para saber si tu hijo tiene alta capacidad. Eso es muy peligroso porque, bueno, pues hay que saber dónde uno se apoya, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que seguir a todo el mundo, ¿no? Pero que al final, a la hora de hacer caso y de pagar por un taller o de, o de pagar por algo, pues tenemos que ser escrupulosos y saber quién hay detrás de esos perfiles, ¿no? Es que es muy peligroso, es que tú lo has dicho. Y hay que tener criterio, porque estamos muchos ahí. Es Y muy peligroso y además se juega. Yo me he encontrado situaciones que se juega con la salud mental de las personas y de los niños. O sea, cuando tú te fías de una persona eh, y le pones situaciones personales y te fías de personas que no tienen detrás un jolín, pues una titulación, un psicólogo, un terapeuta, un docente, pues al final te estás dejando aconsejar por personas que tienen una vivencia personal que está muy bien y que es genial, pero que a lo mejor a tu hijo eso no le funciona y puedes poner en peligro tu relación familiar, tu relación con tu hijo, con tu relación con tu alumno, por haberte dejado llevar por ese mercado emocional. Y es muy peligroso. Yo sí pienso que hay que seguir a todo el mundo, escuchar a todo el mundo, pero por favor, no es lo mismo entrar en internet para comprar unas zapatillas o para irte de viaje que para, por favor, para atender a cuestiones de salud, de discapacidad, de neurodiversidad. Eso es muy peligroso. cambiando un poquito de tercio, me gustaría que habláramos de la universidad, que es tu ámbito natural, pero desde el punto de vista del alumnado, porque la discapacidad en la universidad tiene una ínfima representación y bueno, y muchísimo menos discapacidad intelectual. Sí que está comprobado, ¿no? Y bueno, y tú como madre y yo, pues a medida que vamos escalando etapas escolares, pues las cosas no son
Son cada vez más difíciles, no se está adaptado, los profesores, si no antes podían tener en primaria, es verdad que hay gente motivada y hay como planes mucho más protocolarizados, ¿no? Y más conocedores, pero luego ya a partir de la ESO, ya eso ya es otro mundo y es complicado. Entonces, no digamos ni siquiera el acceso a la universidad, pero bueno, que eso es un derecho. Estamos Así es. hablando de que la inclusión es un derecho en todas partes y ellos también lo tienen. El problema es que las barreras son cada vez más difíciles. Tú como profesora universitaria, ¿cómo ves la universidad con respecto al acogimiento de alumnos con discapacidad intelectual? Porque la física es también Sí, es otro otro. tema que Sí. también tiene sus aristas, pero bueno, hablamos de discapacidad intelectual. Pues mira, Lola, yo es verdad que las barreras van, como tú dices, ¿no? Las barreras van a más. O sea, a medida que uno va, nuestros hijos van cumpliendo años y cumpliendo, por decirlo de alguna forma, metas, ¿no? Curriculares y académicas, la universidad es como otro mundo. Pero tengo que decir que a mí me ha sorprendido mucho los últimos años eh, una serie de programas que hay, te hablo de Córdoba, ¿vale? De la Universidad Córdoba, Universidad de Córdoba, donde sí que es verdad que se están dando pasos importantes para acoger a personas con discapacidad intelectual y lo veo en los pasillos. Mira, nosotros los profesores, yo participo concretamente en un programa que se llama el PATU, que es un plan de acción tutorial, donde alumnos con cierto es que no discapacidad intelectual tal cual, pero alumnos con dislexia, con autismo, Asperger, sí que es verdad que nosotros, yo ya te digo, tutorizo, este año son 6 los que tengo tutorizados, y me encargo un poco, nos encargamos de hacer un seguimiento y de hablar con los profesores de las asignaturas donde ellos, por ejemplo, puedan tener problemas. Y ellos tienen, o sea, este plan de acción tutorial, a nosotros nos llega un informe de la orientación de UCO Incluye, que se llama el servicio, donde nos dice, oye, tienes a tal alumno con tal problema, tienes que adaptarle los materiales, tienes que adelantarle el material si hace falta, si tienes que darle más tiempo en los exámenes, se lo tienes que dar. O sea, sí existen medidas. Y después está el plan de, como digo, UCO Incluye, que tienen un programa que está muy bien, donde sí hay universitarios con discapacidad intelectual. Y están en los pasillos y están en clases en la universidad. O sea, se están dando pasos. Es verdad que no tanto como los que quisiéramos, pero sí es verdad que se están dando y además existen cursos puente también. Lo que pasa es que, bueno, no está, digamos, generalizado de alguna forma, pero sí existe. Yo lo que veo en Córdoba es que sí existe, no sé en otros sitios, eso es Sí, verdad, en ¿eh? Madrid sí, ¿eh? En Madrid hay cursos puente y hay universidades, comillas, por ejemplo, y con además con entidades que están, pues Repsol, por ejemplo, en fin, y hay la Fundación Prodis también, en fin, hay varias que sí que esa parte de universidad está incluido, pero no deja de ser, bueno, pues algo, o sea, Sí, nos sí, sí. alegramos, por supuesto, pero no deja de ser algo muy residual. Y Sí, también es cierto que, bueno, la discapacidad intelectual es muy diversa y, bueno, pues exacto, los niveles, pues no todos tienen, que también hay que gestionar las expectativas familiares, exacto. Sí, que además, mira, yo pienso una cosa, que muchas veces, bueno, ponemos el foco un poco en la universidad. Bueno, la universidad está muy bien como espacio para compartir, pero yo lo pienso para las personas con discapacidad y sin discapacidad. ¿Por qué todo el mundo tiene que ir a la universidad? Es que no, o sea, yo lo tengo muy claro, es que no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Vamos a crear también, es lo que tú dices, ¿no? Expectativas familiares. Vamos a dejarnos un poco de esas cosas, ¿no? Yo hablaba precisamente ayer con una madre y me decía, mira, tengo un problema serio porque mi hija tiene 17 años y no sé qué vamos a hacer. No existen cursos de jardinería, cocina. Te hablo de un pueblo de 40.000 habitantes, no sé cómo serán las capitales. Dice, no sabemos qué hacer. Dice, no sabemos, se nos pasa ya la edad académica, por decirlo de alguna forma, y ahora qué hacemos. Y yo creo que ahí sí que tenemos que poner el foco también, ¿no? En cuando se pasa la frontera de lo académico, ¿qué pasa?
pues pasa que hay un problema. Y sobre Hay todo lo que tú acabas de decir, en poblaciones que no son centrales, no son capitales de provincia, no son ciudades grandes, exacto, que la exacto. discapacidad es democrática, o sea, puede estar en cualquier lado y no Así puede es, ser que el acceso sea tan desigual. Tú porque vivas en una capital, pues tengas esas posibilidades y el claro, que no, pues se quede al final, pues que no tiene ninguna. Y además estamos hablando de algo tan básico como jardinería, cocina, no estás hablando de ingeniería aeronáutica. exacto, Y exacto, es así. tampoco puedes porque, bueno, pues lo que es habitual, por lo menos lo que yo conozco de toda mi familia en Jaén, es que todos mis primos, pues sus hijos se han ido a estudiar fuera para poder estudiar, pero Claro, claro, eso no lo puedes hacer con tu hijo con discapacidad intelectual. Eso es otra. Porque dices, bueno, si lo podemos llevar a otro centro, hay un centro de residencia, un centro claro. tutoral, unos pisos tutelados para esos estudiantes, tampoco. Entonces al final se van cerrando, cerrando, cerrando puertas y te quedas con ese nido vacío realmente de 17 Sí, años que no sabes qué hacer con él. y además el problema es que parece como que cuando tú estás diciendo que, bueno, que eso, que quieres tener un futuro laboral para él, parece como que te están haciendo un favor. Sí, Entonces, claro, no sé, yo ya desde que hablé con esta madre estoy dándole vueltas. mm, sí, sí, me Digo, vamos a ver imagino. qué forma, Mm, digo, algo hay que hacer, ¿no? Yo no me, vamos, ¿no? Y como mm, siempre tengo la cabeza en 20 sitios, pero me quedé con la copla, ¿eh? Digo, mm. tengo que darle una vuelta a esto, a ver qué podemos hacer, porque no puede ser que eso, que pues como no estamos en Sevilla, o no estamos en Madrid, o no estamos en tal, pues no tenemos posibilidades, no, pues algo hay que hacer. Mm, Mm. Y la familia además, muchas veces es súper injusto, porque las familias nos echamos la carga de tener que hacer cosas. Jolines, cuando el estado del bienestar se creó precisamente para atender a las personas que más lo necesitaban. Y es que estamos aquí las familias luchando, cuando no es una cosa privada de la familia, es una cuestión de Estado, ¿no? Y de administración pública, que por eso nació el estado del bienestar, que no se nos olvide, que muchas veces parece que nos hacen un favor cuando no, mira. totalmente, Mila, totalmente de acuerdo. Mila, ¿cómo describirías tu forma de enseñar desde que eres madre de Pelayo? ¿Te hizo cambiar tu enfoque pedagógico, tus líneas de investigación? ¿Fue un punto de inflexión como profesional de la docencia, el nacimiento de Pelayo? Hombre, absolutamente. Yo creo que a todos, independientemente de la rama profesional en la que estemos, nos hace cambiar nuestra vida. Yo casualmente ya investigaba y ya trataba temas de intervención social antes de que naciera Pelayo, pero ya con su nacimiento pues, fue como el punto de inflexión. Claro que sí. Yo, bueno, pues era a ver, las de que había que estudiar muchísimo y todo, no sé, como muy rígida, ¿no? Y bueno, pues con la vida te vas dando cuenta como todo, ¿no? Pues que la rigidez al final no deja de ser una trampa para uno mismo y para la vida en sociedad. Y yo sí he cambiado mi forma de dar clases, mi forma de entender al alumnado. O sea, yo no, que va, he cambiado muchísimo, soy súper empática, lo comprendo todo. Y por eso además me frustro tanto con muchas veces con mis compañeros y con profesores de mi hijo, que veo que están anclados en el siglo II. Me cuesta muchísimo entender cómo una persona joven, o sea, yo tengo 45 años, pero es que hay profesores con 30 que son absolutamente inflexibles, que tienen una mentalidad que no comparto para nada y digo, Dios mío, ¿cómo puede haber gente así? Bueno, pues la hay, yo lo era, es verdad que yo lo era, pero lo dejé de ser, ¿vale? Pero es verdad que ha cambiado muchísimo. Yo soy una persona que todo lo explico o intento explicarlo de forma súper distinta, con muchísimas imágenes. Y muchas veces me dicen compañeros que, no es, que tu alumnado tiene 20 años. Digo, da igual. Digo, ellos tienen derecho a aprender las cosas de distintas formas y de distintos colores los apuntes. Y no sé, sí, he cambiado mucho. Pero me siento súper bien dando las clases, porque además mientras más cambio la forma de explicar lo mismo, más me entero yo también. Porque, oye, es verdad, y siempre pongo el mismo ejemplo. Al final, mira qué básicos son las señales de tráfico. No hace, o sea, en todos los idiomas el stop es igual, del mismo color. Pues por algo será, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Yo siempre, muchas veces, lo que hago ya muchas veces es explicar las cosas con imágenes. Muchísimo. Y al final se les queda, ¿eh? Para los exámenes, para todo. Y a mi hijo igual.
Le explico las cosas muchísimo con muchos colores y con muchas imágenes. Bueno, el que me deja, el mayor ya no me deja que le explique nada, pero intento, intento, sí, yo he cambiado mucho desde que nació Pelayo y desde que los otros dos fueron creciendo, claro que sí. Fíjate, has hablado de la inflexibilidad de un profesor de 30 y tú eres docente. Quiero decirte que hablamos también de la escucha de las familias que has hablado, que es fundamental ese eje colegio-familia, esa conversación fluida y natural, pero que no se da y cuando tú eres una madre que tienes otro tipo de profesión o eres una ama de casa y tú quieres hablar de tu hijo y exponer una serie de cosas y te invalidan tus razonamientos y además te dicen que eres invasiva e intrusiva Exacto. para cerrar filas, ¿no? Y sobre su labor académica. Si a ti te pasa que eres docente, que es entre colegas, imagínate esas familias pues que no lo son y que quieren sentirse escuchadas y no lo están. Es muy complicado. Yo, vamos, la mayoría de que cuando hablo con las familias, con otros padres, ese es el problema con el que se encuentran, ¿no? Que se encuentran como un muro en el que, claro, es verdad, te dicen, es que te estás metiendo en mi forma de evaluar o en mi forma de hacer. No, yo no me estoy metiendo, yo estoy viendo que los resultados en mi hijo no están dando frutos, entonces algo se está haciendo mal. Claro, es que te estás metiendo, pues mira, un poco sí, perdona que te diga, sí, es que me tengo que meter, es que yo veo que mi hijo no está haciéndolo bien, y es verdad, pero sí, yo me encuentro con problemas y las familias, lo que tú dices, ¿no? Las que no son docentes también, y ahí tenemos un problema. Lo veía el otro día en una jornada que estuve sobre alta capacidad. Eh, las familias nos volvemos absolutamente expertas porque así no, así tiene que ser, porque las circunstancias, no queremos, pero es que las circunstancias nos obligan a volvernos expertas. Entonces, claro, el profesor se ve, el docente se ve como invadido, pero no debe ser así. No debería ser así. Yo creo que si el profesorado de verdad escucha a las familias y tiene intención de ayudar, porque además es bueno para él, es bueno para el aprendizaje, para la cooperación en el aula, pero es verdad que es muy difícil y nos encontramos con verdaderos muros y problemas. Y me encuentro yo, ¿eh? Y yo muchas veces, que soy docente, yo diría cosas que me callo, aunque ya no tanto, ya no me callo tanto, te lo digo la verdad. Ya no me callo porque, jolines, es que molesta. O sea, es que molesta porque si yo pongo mucho interés en alumnos que, jolines, ¿por qué otro no lo hace, no? Y todos ponemos intereses en mejorar en nuestra profesión. Porque hay docentes que no lo hacen, ¿no? Bueno, yo creo, como digo, que al final es cuestión de tiempo y que todos acabaremos, que al final es una cuestión de sensibilidad, de empatía. Si es que no es ya, yo lo digo ya, si es que no es una cuestión de que no se esté formado, que ellos no tienen culpa de primera, es una cuestión de empatía y de sensibilidad, pienso. Saliéndonos un poco, Mila, del tema de la discapacidad, tú como mujer en el mundo académico universitario, a mí se me ocurren algunos de los retos de las que nos enfrentamos, bueno, en tu ámbito y en la mayoría, ¿no? La carga de trabajo entre docencia, investigación, gestión, en fin, la dificultad para conciliar, la discriminación por género, la desigualdad salarial. ¿Cuál es tu experiencia? Pues mira, yo, es que, ¿qué te digo? Pues, ¿qué te iba a decir? Si es que lo has dicho tú ya todo. Conciliación, retos. Mira, mi experiencia es mortal. O sea, te lo digo de verdad. Mm, yo cuando mi hijo Carlos tenía 4 años, Pelayo tenía 2 y Mila tenía 1 y medio o 3, yo estaba todo el día fuera de mi casa. O sea, estaba en la Universidad de Osuna, estaba en la Universidad de Córdoba en el mismo día, iba a Osuna y pasaba por Écija y entraba en mi casa, iba a Córdoba, dejaba a los tres o con mi marido, por supuesto tenía que tener siempre contratado a alguien porque era imposible. Y muchas veces me llegó a costar el dinero trabajar. Mm. Porque es que llega a costar el dinero. Y te planteas tantas veces dejarlo, tirar la toalla, porque además, si le metes la discapacidad, o sea, te hablo sin haber entrado en discapacidad, cuando no es un médico es una revisión, cuando no es un moco que se ahoga, que una mascarilla, que tal,
Y después por las noches no duermes con 3 niños pequeños. O sea, yo te digo de verdad que mi historia, claro, después, ¿qué pasa? Que todo pasa factura. A mí me pasó factura. Yo tuve que parar seriamente, no del todo, es verdad, no del todo, pero tuve que parar seriamente, decir que no a muchas cosas de trabajo que me hacían muchísima ilusión. Tuve que decir que no porque iba a caer mala. Es que me iba a poner mala, de verdad. Y tuve que parar, paré, decidí dedicarme, a mi hijo un poquito más. No pude no dejar del todo la universidad, porque tú sabes bien que como lo deje después es muy difícil entrar. Yo tuve la suerte de que, bueno, pues que mi marido me animó a no solo me animó con palabras, sino que me animó con hechos a que no lo dejara, porque es verdad que los niños crecen. Y después uno mira para atrás y dice: "Jolines, no tenía que haber dejado". Pero lo pasamos muy mal. Fueron unos años muy, muy, muy duros. ¿Qué pasa? Que hoy, pues gracias también a ese esfuerzo, pero ya te digo, ese esfuerzo compartido, de equipo, que si no llega a ser así, no lo hubiera conseguido, pues tengo cierta estabilidad. Pero aún así, la conciliación es muy difícil. Yo, gracias a Dios, estoy en la administración pública, pero hasta llegar donde estoy, que ya te digo que no las tengo todas conmigo todavía, pero hasta llegar a donde estoy, mm, he llorado mucho, me he cansado mucho, me he perdido mucha infancia de mi hijo, pero bueno, pues decidí hacerlo así. Hoy me alegro, pero miro para atrás y a veces me arrepiento también de no haber estado en muchos momentos. Es muy duro. Y por mucho que digamos que no se renuncia, sí se renuncia muchísimo. Bueno, yo tuve la suerte, ya te digo, de tener tengo un marido que es un equipo, pero es verdad que hemos tenido que contar con mucha ayuda, ¿eh? Con ayuda externa, porque además la familia, y mi madre es muy mayor, mis hermanas tienen su vida y su familia, y hemos tenido que tirar mucho de canguro. Y lo digo, y que gracias a que hemos podido pagarlo, pues yo estoy también donde estoy, porque si no, no, y mi marido también, ¿no? Si no, no hubiera sido posible. Hemos hecho muchos esfuerzos y ya te digo, muchas épocas en las que decíamos, lo voy a dejar porque no cunde. O sea, es que me voy a trabajar y tengo, claro, lo que pasa es que dices tú, bueno, voy a seguir, ¿no? A ver si esto es temporal, es temporal. Bueno, en mi caso he tenido la suerte de que sea temporal, pero han pasado épocas muy duras. Esa es mi experiencia. No te puedo contar, es que no puedo decirte que ha sido todo muy bonito. Me he perdido muchísimo parque de mis hijos, muchísimo parque. ¿Hoy estoy recuperando? Sí, también te lo digo, sí. Ese esfuerzo, parte de ese esfuerzo tiene hoy su recompensa. Es verdad que también te digo, Lola, que no soy capaz tengo un problema que no soy capaz de parar intelectualmente, siempre estoy inventando y me cuesta mucho, pero bueno, es verdad que hoy me tomo las cosas también, he aprendido, ¿eh? Me tomo las cosas de otra forma, pero vamos, muchísimo más relajada, pero la universidad además es muy exigente, ¿eh? Porque la universidad no es que tú llegas y tienes tu plaza. La universidad es un constante publicación, es una constante clase, es una constante, estamos acreditándonos constantemente a un nivel superior. Entonces es un estrés absoluto, te lo digo de verdad, y las mujeres además no nos lo ponemos fácil entre nosotras, ¿eh? Somos muy... y en el momento que podemos un poquito de yo es que soy un verso suelto también, voy mucho a mi rollo. Y porque voy mucho a mi rollo, y porque me resbalan muchas cosas, pero nos ponemos muchas trabas y nos lo tenemos que mirar también, las mujeres, que somos muy Somos muy nos fastidiamos. puñeteras No, entre no, nosotras. nos fastidiamos mucho el camino entre unas y otras, ¿eh? Y yo de verdad, cada vez que en mi área o en el departamento llega una compañera nueva, o sea, no tengo mensajes que mandarle para decirle cuenta conmigo para lo que necesites, porque es que de verdad yo lo he pasado muy mal con mis compañeras, te lo digo de verdad, a día de hoy perfecto, pero porque ya no estaban las que estaban, pero yo lo he pasado muy mal, me han puesto 20.000 trabas y yo me he llegado a tener clase a las 8 de la mañana, o sea, yo he tenido clase en Córdoba a las 8 de la mañana y la otra clase no ha sido hasta las 6 de la tarde. Y yo me he tenido que volver o no y echar horas y en medio, ¿qué haces con los niños? O sea, un desastre, ir y volver 4 veces. Y eso lo he tenido yo. Y las que han estado como yo, vamos, que yo no soy la rara. Por eso que las mujeres nos tenemos que mirar un poquito el cómo nos tratamos unas a otras también. Ujú. Bueno, pues para terminar, Mila, me encantaría que me respondieras a la pregunta fetiche del podcast, y es, ¿en qué no te Hombre, quedarás bueno. atrás?
¿En qué no me quedaré atrás? Ay, Dios mío. Uy, Lola, esto es pregunta trampa, ¿eh? Bueno, pues yo ojalá no me quede atrás en mirar a las personas a los ojos, a las personas con las que esté, a mis alumnos, que aunque tengan 19 años, me gusta siempre mirar como, no sé, cuando me hablan, ¿no? Mirarles siempre a los ojos. Espero no quedarme atrás en aprender nunca, en aprender de ti, de lo que tú cuentas en tus podcasts, en tus libros. Y espero no quedarme atrás ni olvidar nunca pues de dónde viene una, ¿no? Y hacia dónde vamos y en la sensibilidad. No me gusta quedarme atrás en esas cosas. El resto, pues me quedaré atrás en todas seguramente, pero es que me da igual. Un poco llegado a este punto, me da un poco igual quedarme atrás en esas cosas. Pero en eso, ojalá y espero no quedarme atrás nunca, en ver más allá en mirar, como le digo siempre a mis alumnos, en mirar en la mochila de cada uno, en mirar ahí dentro de la mochila, no en el diseño de la mochila, sino en meterme dentro del corazón de las personas y en mirarlas con ojos de Pelayo, como yo digo. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Mila. Es un honor que la universidad tenga profesores como Bueno, tú y personas como tú que luchan por la inclusión escolar y por todo, por la neurodiversidad, porque la diferencia y la inclusión no son un eslogan, sino un derecho. Y nada, nos encontramos en el camino. Te mando un abrazo muy fuerte. un besito, Lola, muchas gracias. Hasta aquí el podcast de esta semana. Tenéis más contenido en mis webs lolaariasramiro.com y notequedarasatrás.com. Suscríbete a la newsletter, sígueme en redes y únete al canal de YouTube. Gracias por estar ahí y recordad que todos podemos ser Hulk.